para unirnos a la sección, ¿sí? Doy 10 minutos de tolerancia, es decir, a las 10:10 ya entro con ustedes para iniciar la clase. Lo primero que hago es pasar la asistencia. Ahorita voy a pasar asistencia y checar que su correo efectivamente se encuentre bien. En caso de que no les haya llegado el mensaje por correo electrónico, me informan para yo ver su correo. Ajá. Y bueno, después empezamos la práctica. Yo doy la parte introductoria de lo que vemos, la parte teórica, conceptos, fundamentos, y posteriormente doy la parte experimental, que es lo que vemos en la práctica, que es lo que se espera obtener. Vamos a trabajar con datos experimentales que yo tengo aquí ya para trabajar por equipo. Vamos a formar equipos. Ahorita son 8 alumnos. Tendríamos que formar 4 equipos de 2 personitas. Ajá. Una vez que ya están formados los equipos, entonces sí, yo les doy datos para poder trabajar, vemos las formulitas, vemos el procedimiento según como viene en el manual. Ajá. Y bueno, eso va a ser la evidencia que ustedes me van a subir. Van a crear por sección, ahorita porque son 4 secciones de laboratorio para este grupo. Por sección van a crearme un link, una carpeta en OneDrive me van a crear una carpeta donde ustedes me envíen ahí todas sus evidencias como sección. Van a poner la sección, somos la sección 2 de laboratorio de Fisicoquímica 2, del 4 a M1. Me van a mandar el link por el correo para que yo pueda accesar a ese link y poder revisar las carpetas para calificar sus evidencias. Entonces, cada vez que tengamos trabajo en estas 3 horas que tenemos, la terminamos y la subimos. Si yo, por ejemplo, dejo alguna tarea, algo que realizar, yo se las digo, por ejemplo, hoy, y tenemos una semana para poder trabajar esa tarea o esa investigación que deje, según lo que vaya dejando. Tienen una semana para subirla a esa carpeta, a más tardar el día que nos toca clase, es decir, a más tardar el miércoles, hasta las 12 de la noche tienen para poder subir la información. Yo les envío la práctica que corresponde. Ahorita que terminemos, bueno, ahorita les voy a enviar el calendario de prácticas que ya tengo con la fecha. Esas fechas ya no se mueven porque ya están estipuladas de acuerdo al calendario que nosotras las profesoras de las 4 secciones que tenemos, de alguna forma lo realizamos. Entonces ya viene con la fecha de examen, ahorita lo revisamos. Y bueno, el curso de Fisicoquímica 2 es la continuación de Fisicoquímica 1, recordando que en Fisicoquímica 1 vimos lo que es en general la termodinámica. Fueron prácticas probablemente más sencillas. Para este curso de Fisicoquímica 2, bueno, ya aumenta un poquito la complejidad en cuanto a las prácticas se refiere. Cuando era presencial, nosotros trabajábamos con un informe. Bueno, todavía lo trabajé hasta el semestre pasado. En esta ocasión ya voy a cambiar la estrategia para poder evaluarlos un poquito más rápido y para poder tener las evidencias a la mano, ya que las autoridades, bueno, nos siguen pidiendo las evidencias de que realmente trabajamos con ustedes. Y como tengo los 3 grupos de tercero y más los 2 tengo los 3 grupos de cuarto más bien y los 2 grupos de tercero, que son 5 grupos. Y estos grupos, la verdad, este semestre son grupos muy numerosos. Ahorita ya en la lista tenemos 40 alumnos para el laboratorio y me comentan que creo que se va a ir a 40 alumnos. Entonces, imagínense 40 alumnos por grupo, si los multiplicamos por los 5, pues la verdad sí son bastantitos alumnos que hay que estar evaluando. Esto porque los sobrecupos, quiero suponer que como dijeron, pues es en línea y pues no aprendo nada,
pues ya vamos a regresar al presencial en agosto, pero nuestra sorpresa fue que no regresamos en agosto a presencial. Y quiero entenderlo así, que por esa cuestión, alumnos que ya deben de tomar la materia se integraron y por eso son los sobrecupos ahora en este semestre que se están yendo a 40 alumnos. Entonces, pues nosotros tenemos la obligación de recibirlos mientras estén en la lista. Si no están en la lista, pues con la pena no pueden estar en el laboratorio o en la teoría. Entonces, por eso se pasa la asistencia para que veamos que realmente están en lista. Ajá. Bueno, les decía, de cuanto al manual se refiere, yo les voy a mandar la práctica que corresponde para poder trabajarla. Por ahí nos mandaron los links de las prácticas que se pueden descargar. Sin embargo, ya revisé el link y no están todas las prácticas de físico-química de sistemas ambientales. En realidad subieron todas las prácticas de laboratorio de la unidad del casco de Santo Tomás. Entonces, los de ISA, algunas prácticas están, no están todas. Y bueno, las prácticas que son muy parecidas a las del casco tienen otro tipo de información y bueno, nosotros hacemos algunos ajustes en ISA. Entonces, para no considerar lo que me pasó el semestre pasado, que les envié el link, y bueno, como no leíamos la práctica, nos poníamos a leer la práctica y bueno, ustedes tenían una página, yo estaba en la página del manual, entonces como que no coincidíamos. Entonces, para que no me vuelva a pasar eso, mejor yo les voy a enviar la práctica. Ajá. Ahora, les voy a mandar también ahorita una información de la práctica de presión de vapor. Lo vamos a ir viendo ahorita en este lapso de tiempo, pero bueno, voy a pasar la asistencia entonces y me dicen si les llegó el correo y con quién cursaron el laboratorio de Físico-Química 1, por favor. Guerrero Sanaque. Aquí presente. Ok, ¿con quién estuvo cursando Físico-Química 1? Con usted. Y la maestra Minerva. Ah, ok. La verdad no lo recordaba, Enrique. Bueno, Enrique, de una vez les voy a ir poniendo aquí también la anotación. Para aquellas personitas que tienen dos nombres, ¿cómo los voy a llamar? En el caso de Nayeli Abigail. Abigail, maestra, por favor. Ok, Abigail. Alberto Enrique. Solo Alberto. Ok, Alberto. Hernández de la Rosa José de Jesús. Aquí soy maestra. Ok. ¿Con quién cursó el laboratorio y cómo le voy a llamar? O así todo completo, José de Jesús. No, solamente José, por favor. Y me parece que también fui con el profesor Maldonado. Ah, ok. De cómo vamos a evaluar. Recordando que, bueno, dentro de la evaluación, pues son 3 exámenes que vamos a trabajar. El primero, el segundo y el tercer parcial. Recordando que el examen vale el 50% de su calificación y el otro 50% de la calificación va a ser el trabajo que realicemos durante las 3 horas, que al término me suben a la plataforma para poder calificarlo, y alguna tarea extra que por ahí deje o alguna investigación, algo que pueda dejar, ¿sí? Para la evaluación. Eso va a contar, ¿les parece bien el 40%? Ajá. El otro 10% lo vamos a dar con la asistencia y la participación por equipo, ¿sí? ¿A qué me refiero con participación? Porque habrá algunas ocasiones en las que
tenga que dejar, por ejemplo, a resolver un problema y bueno, ya lo estarán resolviendo y pues ya tendrán su participación. Si es que yo en el transcurso les voy preguntando y van contestando. Ajá. Entonces, 40% de su calificación va a ser lo que suban como evidencia de trabajo en clase. ¿De acuerdo, chicos? Y el 10% va a ser su asistencia y la participación por equipo. Ajá. Si ustedes tienen alguna objeción de que no les parezca la forma de evaluar o que tengan alguna otra forma, lo escuchamos. Pues, a mí me parece bien como lo dice usted. Ok, Eneida, ¿quién más quiere comentar? A mí también me parece bien como lo está planteando usted. Ok, bien. Ok, Montserrat, gracias. ¿Alguien más quiere dar su punto de vista? Sí, yo también creo que está bien así como usted dice, profesora. Ok, bueno, tenemos por ahí la práctica. También ya me dijo Carmina que está de acuerdo. Ok, tenemos la práctica, se las envié por WhatsApp. ¿Sí la tienen? Nos envió algo en el grupo, ¿no? Ajá, sí les envié la No. práctica, ¿no? Me No, parece bueno. que sí les envié la práctica. Según yo, no, profesora. ¿No se las envié? A ver, No. déjenme checar entonces el grupo, permítanme. Ya está diseñado de esa forma. En el calendario de prácticas nos ponemos un momentito, por favor, si ya la tienen la información. Sí, profe. Ok, entonces ahí tiene la fecha y el nombre de la práctica, ¿sí? Por cuestiones de impresión, me salió así la impresión de muy pequeñita, pero bueno, sí alcanzan a ver, ¿no? Sí. Ok, entonces para hoy 25 de agosto tenemos la práctica de presión de vapor. Para el 1 de septiembre, propiedades coligativas. Para el 8, destilación por arrastre de vapor. Para el día 15, que es conductividad. El jueves 16 no hay labores. El 22 de septiembre tenemos el 22 tenemos examen. Entonces, ese sería el primer parcial, ¿sí? Como ven, son 4 prácticas. Es un bloque de 4 prácticas tentativamente un poco sencillas, las prácticas y el primer examen. Para el segundo parcial tenemos contemplado determinación de 0, absorción 1 y absorción 2. Estas prácticas de absorción son prácticas muy largas. ¿A qué me refiero con muy largas? Que la parte teórica más o menos abarca alrededor de 20 páginas del manual. Entonces aquí nosotros dividimos absorción en 2 secciones. Ajá. Aunque aquí el aparato con el que trabajamos es distinto para absorción 1 y para absorción 2, pero el fundamento sigue siendo el mismo. Y después viene el examen para el 20 de octubre, segundo parcial. En el tercer parcial tenemos contemplado cinética química 1, cinética química 2, sistemas coloidales 1, 2 y sistemas coloidales 3. Sin embargo, eso ha sido en presencial. En línea lo vamos a hacer únicamente en 2 secciones, sistemas coloidales. Como no hacemos el experimento ni nada, vamos a ver la parte teórica. Sin embargo, cinética química se utiliza el mismo equipo, nada más aquí las variables sí son distintas. Como son prácticas ya un poco más complejas y más largas, estamos hablando igual que aquí ese tema son como 25 páginas del manual que hay que leer y hay que revisar y hay que llenar alrededor de 13 tablas con 13 gráficos. Entonces, por eso es que se dividen en 2 secciones. En sistemas coloidales el tema es un poco más amplio.
Trae preguntas de informe referente a la práctica y trae cuestionarios. En total, de los puros cuestionarios de sistemas coloidales son 154 preguntas. Ajá. Y bueno, aquí esta parte de sistemas coloidales que es un poco más complejo y más largo, yo lo que hago es repartir el número de preguntas entre el número de equipos y al final me entregan un concentrado de todas esas preguntas con su respectiva respuesta y eso es lo que evalúo en sistemas coloidales. Ajá. Yo les muestro fotos de la práctica cómo se trabajó, de los resultados que se obtienen y bueno, las prácticas, las preguntas que dejo son preguntas teóricas que obviamente pueden resolver del manual porque esta práctica de sistemas coloidales eran como otras 25 páginas para poder revisar. Entonces, como ven, son prácticas muy largas y por esa cuestión vamos de menor a mayor complejidad. El manual en total está contemplado con 115 páginas que hay que revisar. Entonces, pues se imaginarán, pues sí es algo pesado, ¿no? Entonces, de esa forma está distribuido los 3 exámenes con esas prácticas. Ahora, el día de hoy vamos a ver presión de vapor. Esta práctica de presión de vapor tentativamente ya se iba a quitar del manual porque es la parte que también ustedes ven en Fisicoquímica 1 con la práctica de diagrama de fases. Es el mismo fundamento, se ve la misma ecuación de Clausius-Clapeyron, se ven los mismos conceptos, el experimento es prácticamente el mismo. ¿Qué es lo único que cambia aquí? La cuestión en cómo trabajar la ecuación y encontrar lo que conocemos como delta H de vaporización. Ajá. Entonces, si nos ponemos, por favor, en la práctica para revisarla y empezar con la práctica. Ajá. Les decía, como esta práctica les decía, de Fisicoquímica 1, se puede decir que la continuación, yo por eso a mis alumnos de mi sección del semestre pasado, que están presentes, les comentaba y creo que les hice el comentario que esta práctica la íbamos a ver con mayor detenimiento y con un poquito más de complejidad. Por eso dejé esta práctica al final para poder entenderle un poquito más. Ajá. Bueno, como les acabo de enviar la práctica, entonces vamos a leer la práctica. Si nos ponemos en la práctica, por favor. ¿Ya la tienen? Sí. Ok. Vamos a repartir la lectura para que sea más rápido. Así como estamos en la lista, Montserrat nos puede leer la número 1. Abigail, la página número 2. ¿Sí se ve la página en la foto que les envié? En mi caso, en la página 1, donde dice práctica 1, hasta arriba casi no se percibe mucho. Bueno, no sé, nada más sea yo. Ok. Sí, bueno, se ve un poco borrosa la 1. ¿Toda la página? De la parte de arriba también. A ver, entonces déjenles tomo ¿Pero se ve toda la página borrosa o nada más se ve la pura parte de arriba? Solamente el primer párrafo es el que no se ve. Ah, bueno, entonces, a ver, déjenles mando la foto. Alberto, la página 4, José, la página 5, nos las lee, por favor, Astrid, la página 6, nos las lee Catherine, y la página 7 nos las lee Carmina. Y la página 8, por favor, nos las lee Saraí. Todos alcanzaron página. No mandó la página 8, profesora. Ah, no, sí, ya la vi, perdón. ¿Sí? Ok. Ah, no, espere. A ver, Sí, no, creo que no mandó la 8. A ver, entonces permítanme. Escuchamos todos para que nos pongamos a trabajar sobre esta práctica.
Introducción. Dado que la materia presenta una distribución de energía como la propuesta por Maxwell-Boltzmann, se infiere que en cualquier sustancia, sin importar el estado de agregación que presente, habrá una cierta cantidad de moléculas con una energía cinética superior a la energía molecular promedio. En el estado gaseoso, este fenómeno no presenta ningún problema, ya que no existen fuerzas de cohesión que mantenga unido al sistema. En las fases condensadas, la vibración de una molécula con alta energía puede provocar el rompimiento de sus enlaces intermoleculares, cuando su energía cinética es mayor a la energía de enlace. La ruptura de los enlaces hace posible que la molécula pueda separarse de la fase condensada, generando con una ligera fase gaseosa. A este fenómeno se le conoce como volatilidad. Si suponemos a nuestro sistema como un sistema cerrado, se podrá observar que una parte de las moléculas que abandonan la superficie de la fase condensada regrese a ella, estableciéndose un equilibrio dinámico entre ambas fases. A la presión que ejercen las moléculas de la fase gaseosa sobre la superficie de la fase condensada y sobre los alrededores del sistema, es a lo que se conoce como presión a vapor. Por lo general, la energía cinética y por ende la presión es mucho mayor en líquidos que en sólidos, por lo que comúnmente se utilizan los primeros para el estudio de esta propiedad. En un sistema monocomponente, de acuerdo con la regla de fases de Gibbs, si se tienen dos fases en equilibrio, por ejemplo, un líquido puro y su vapor, se tiene solo un grado de libertad, el cual puede ser la temperatura del sistema o la presión que se ejerce sobre el mismo. Sea nuestro sistema un líquido puro en equilibrio con su vapor a una temperatura T constante, a medida que se aumenta la presión externa sobre el sistema, disminuirá la presión de vapor del mismo, ya que se favorecerá la condensación del vapor y se dificultará el paso de las moléculas de la fase condensada a la fase de vapor. El aumento de la temperatura del sistema a una presión P constante provocará el paso de las moléculas a la fase de vapor, causando un incremento en la presión de vapor. Si se continúa aumentando la temperatura, se llega a un punto en el cual la presión de vapor se iguala con la presión externa, haciendo posible un cambio total de fase. La temperatura a la cual sucede esto se conoce como temperatura de ebullición e implica que todas las moléculas del sistema poseen al menos la energía cinética suficiente para romper los enlaces intermoleculares de la fase condensada. Para un sistema en equilibrio como el que se está suponiendo, la variación del potencial químico entre ambas fases, me imagino que ahí le falta una S, es igual a 0. En estas condiciones, la variación del potencial químico de la fase de vapor dUG es igual a la variación del potencial químico de la fase condensada dUI. Por lo tanto, dUG es igual a dUI. Sabemos que para componentes puros en cada fase, dU es igual a B por dP menos S por dt. Sustituyendo en la misma ecuación 2, tenemos que BG dP menos SG dt es igual a BI dP menos SI dt, donde dP es variación de la presión, dt es variación de la temperatura, SG es entropía molar de la fase de vapor, SI es entropía molar de fase condensada, BG y BI son los volúmenes molares de la fase de vapor y de la fase condensada respectivamente. Recordando la ecuación 4, tenemos que BG menos BI por dP es igual a SG menos SI por dt. Así, dP sobre dt es igual a SG menos SI sobre VG menos VI. Por lo tanto, tenemos que dP sobre dt es igual a S sobre V.
La ecuación 7 se conoce como ecuación de Clapeyron y establece la dependencia de la presión respecto a la temperatura para cualquier sistema bifásico unicomponente. Se sabe que para sistemas reversibles S es igual a HV sobre T. Sustituyendo la ecuación 8 en la ecuación 7 tenemos que dP sobre dt es igual a HV sobre TBG menos BI. Ahorita voy, permítanme, dice, en donde delta H será el calor latente de vaporización y T la temperatura de ebullición del líquido. En la ecuación 9 se puede introducir lo siguiente. Si se considera un mol de agua, el volumen de vapor en condensación estándar o normales es de 22.400 centímetros cúbicos, como gas ideal, mientras el volumen de líquido es de 18 centímetros cúbicos. Esto si la densidad del agua es la unidad. De aquí se deduce que el volumen de líquido en comparación con su vapor es despreciable, es decir, es el volumen de G menos el volumen de 1, va a ser igual a delta del volumen es igual a delta del gas. En estas condiciones, la ecuación de Clapeyron quedaría así. La derivada de la presión respecto a la derivada del tiempo es igual a el incremento de H sobre la temperatura por el volumen del gas. Si el volumen se comporta como gas ideal, se puede encontrar el volumen aplicando la ley general de los estados del estado gaseoso. Entonces tendremos que el volumen va a ser igual a R por la temperatura sobre presión. Sustituyendo la ecuación 11 en 10, tenemos que la derivada de la presión respecto al tiempo va a ser igual al incremento de H por la presión sobre R sobre, por temperatura. Redondeando, nos queda la derivada de la presión por la presión va a ser igual al incremento de H sobre R por la derivada de la temperatura sobre temperatura al cuadrado. Integrando la ecuación entre los estados de equilibrio 1 y 2 y suponiendo que delta H es constante en el rango de temperatura de trabajo, nos queda el logaritmo natural de la presión 2 sobre la presión 1 va a ser igual al incremento de H sobre R por temperatura 2 menos temperatura 1 sobre temperatura 2 por temperatura 1. Esta es la ecuación de Clapeyron, donde presión 1 es la presión de vapor a la temperatura de ebullición, T1, y va a ser P2 es la presión de vapor a la temperatura de ebullición, T2, y delta H es el calor latente de vaporización. R, la constante de los gases, es igual a 1.987 caloría por mol por Kelvin. Bueno, aquí dices es caloría por mol. Ese es grados Kelvin. Listo. Ok, gracias. Continuamos. Sí. Esta ecuación es de gran importancia porque conociendo dos estados de equilibrio P2 a T2 y P1 a T1, podemos conocer los delta H para diferentes sustancias puras. Si conocemos el delta H de la sustancia en particular, podemos conocer la temperatura de ebullición de este líquido a diferentes presiones. Importante en la evaporación, destilación simple, destilación al vacío y fraccionada. Métodos. Para la determinación de esta propiedad de la sustancia existen tres métodos fundamentales. 1. Estático. 2. Dinámico. Y 3. Transpiración o saturación de gas. El método de transpiración, saturación gaseosa, consiste en hacer burbujear lentamente un volumen conocido de un gas inerte a través de un líquido, el cual se mantiene a temperatura constante. La presión de vapor se calcula mediante una determinación de la cantidad de vapor contenida en el gas saliente o por la pérdida del peso del líquido. En el método estático se hace uso de un isoteniscopio, que consiste en un bulbo unido a un tubo en U. Cuando se hierve el líquido a presión reducida,
todo el aire es arrastrado fuera del bulbo. Entonces se coloca el isoteniscopio en un baño a temperatura constante. En estas condiciones se ajusta la presión exterior de manera que ambas ramas del tubo quedan a la misma altura. Consiguiendo esto, se mide la presión externa, que es igual a la presión de vapor en el isoteniscopio, con un manómetro de mercurio. En el método dinámico se mide la variación del punto de ebullición con la presión externa aplicada. La presión total sobre el líquido puede variarse y mantenerse a un valor dado mediante el uso de un frasco de compensación. 1.2. Objetivo: establecer la dependencia de la presión de vapor de líquidos puros con respecto a la temperatura. Desarrollo experimental. Material: un aparato de presión de vapor, un micromechero, una pinza de Mohr, una probeta de 50 mililitros, una pipeta graduada de 25 mililitros, una perilla de goma, un vaso de precipitados de 100 mililitros, un vaso de precipitados de 500 mililitros, cuerpos de ebullición, una bomba de vacío. Los reactivos: metanol, etanol, acetona y agua destilada. El aparato utilizado en este experimento está basado en el método dinámico. Figura 8.1. Ok, gracias. Continuamos, por favor. Bueno, ahí tenemos el dispositivo para determinar presión de vapor. ¿A quién le toca leer el protocolo? A mí, profesora. De 10 a 15 mililitros de la sustancia en cuestión en el tubo calefactor. Esto se hace a temperatura ambiente. Se pone en cuerpos de ebullición. Se tapa con tapón de caucho, el cual tiene un termómetro decimal. Se hace el vacío hasta alcanzar una diferencia de niveles en el nanómetro de aproximadamente de 450 a 480 milímetros de mercurio. Se deja el sistema en reposo por 5 minutos. Esto es para ver si no existen fugas. Una vez hecho esto, se procede a calentar procurando que la llama del micromechero sea mínima. Y a una distancia muy pequeña, para evitar el sobrecalentamiento. Se observará en el manómetro al llevar a cabo esta operación, que la columna de mercurio se desplaza un poco debido al desplazamiento de las moléculas de aire por el vapor. Además del calentamiento del aire, al manifestarse la ebullición uniforme, se observa que la columna de mercurio permanece estática y la temperatura se mantiene constante. Esto es evidencia del equilibrio. Se anota esta presión manométrica y la temperatura de ebullición. Después, abriendo con mucho cuidado la válvula, introducimos aire sin retirar el calorímetro, hasta tener una variación de presión manométrica de 5 milímetros de mercurio. Con respecto a la anterior, se espera un momento y se registra esta nueva temperatura de ebullición y la presión manométrica, así sucesivamente hasta alcanzar el cero de presión manométrica. Nota: no retirar el calentamiento para mantener la ebullición y evitar pérdida de tiempo en calentar otra vez. Una vez terminada la experiencia, se deja enfriar el sistema, se extrae la sustancia ya analizada con ayuda de una pipeta de 25 mililitros con una perilla. Con mucho cuidado se separa el tapón superior del refrigerante y se lava este con el tubo calefactor, secado y montarlo. Con esto queda lista para procesar otra sustancias que se procesan con agua, acetona, etanol, metanol. Nota: no usa benceno ni tolueno, ensucia el equipo. Resultados: la presión de vapor estará dada por la presión atmosférica leída en un barómetro o preguntarla al observatorio, menos la manométrica, estas expresadas en milímetros de mercurio. Con los datos obtenidos, hacer el siguiente cuadro para cada una de las sustancias.
Muestra. Presión manométrica en miligramos de mercurio. Temperatura en grados centígrados. Temperatura en grados Kelvin. Presión o PV en milímetros de mercurio. 1 sobre temperatura por 10 a la menos 3. Y logaritmo natural de PV. Ok, En la siguiente- gracias. ¿Explico las tablas también? Bueno, no, ahí nada más voy a hacer el comentario. Ahí como pueden ver, ya la compañerita también nos leyó anteriormente esas tablas. Si se dan cuenta, viene la muestra, que es una muestra. Primero iniciamos este experimento con agua y después con sustancias puras. ¿Por qué con sustancias puras? Porque tienen ciertas características también, que bueno, ahorita vamos a ver. En estas tablitas que vienen en el manual, pues son tablitas que hay que llenar. Ajá. En el laboratorio todos trabajan con agua la primera vez, tanto en la parte de diagrama de fases como en presión de vapor, precisamente para que ustedes puedan familiarizarse con el equipo y puedan volver a recordar cómo se trabaja cuando trabajaron inicialmente en Fisicoquímica 1, llegan a Fisicoquímica 2, les damos el mismo dispositivo para que ustedes recuerden cómo se trabaja, y en propiedades coligativas 1 se vuelve a trabajar con el mismo dispositivo que se supone que ya ustedes manejaban o llegan a manejar a la perfección. Eso cuando ha sido presencial. Bueno, estas tablitas hay que llenarlas, las vamos a ir llenando de acuerdo a los datos. Las voy a explicar. Presión manométrica, esa es la lectura que me da el aparato, al igual que la temperatura. Hay que pasar la temperatura que tenemos del aparato de grados centígrados a grados Kelvin. Entonces ahí hay que hacer la conversión. ¿Cómo calculo una presión manométrica para pasarla a presión de vapor en milímetros de mercurio? Esto lo hacemos a través de que consideramos que la presión manométrica a la cual estamos trabajando en laboratorio son 585 milímetros de mercurio. Ese es el dato que nosotros trabajamos. Entonces, partiendo de ahí, aplicamos la formulita que vimos en diagrama de fases, que la presión manométrica la presión del sistema es igual a la presión manométrica o atmosférica en este caso, la presión atmosférica menos la presión manométrica. Eso va a ser igual a la presión de vapor. Entonces, con esa formulita calculamos presión de vapor, pero ahorita lo vamos a ver en un ejercicio. Luego calculamos el inverso de la temperatura, que es 1 sobre T. Aquí manejamos los grados Kelvin una vez que ya los convertimos, y todos nuestros resultados nos va a dar por 10 a la menos 3. Entonces llenamos esa columna. Presión de vapor, le sacamos el logaritmo, en este caso logaritmo natural de presión de vapor. Ajá, y llenamos con esa tablita. Entonces, si nos quieren leer del punto 2, ¿qué es lo que nos pide en esta práctica? Me parece que le tocaba a Carmina. Sí, profe. En una sola gráfica, obtener las curvas con los datos de presión de vapor en milímetros de mercurio en las ordenadas y temperatura en grados centígrados en las abscisas. 3. Presentar en una sola gráfica las curvas del logaritmo natural de la presión de vapor contra el inverso de la temperatura. 4. Para cada una de las sustancias, encuentre la ecuación que relaciona la presión de vapor con la temperatura. 5. Compare con sus compañeros la ecuación empírica encontrada para cada sustancia. 6. Interprete el significado físico de las constantes que aparecen en su ecuación empírica. 7. Pruebe la bondad de su ecuación explicándola para calcular la presión de temperaturas dadas y calcule el porcentaje de error en su caso. 8. Mencione las posibles fuentes de error que influyan en sus resultados, su importancia y precauciones para reducirlas. 9. ¿Qué condiciones debe cumplir su ecuación? Gracias.
Y la última, por favor, la última página. Sí. 1.5. Discusión de resultados. Discuta los resultados obtenidos en sus experimentos. Conclusiones. Formule sus conclusiones. Cuestionario. ¿Qué entiende por presión de vapor? ¿Qué es la temperatura de ebullición? Calcula el valor de delta H para cada una de las sustancias y compárelo con los datos del manual de química. Saque el porcentaje de error. ¿Cuál es el efecto de solutos no volátiles en la presión de vapor? En base a la presión de vapor, ¿cómo explica la destilación simple, destilación fraccionada, destilación por arrastre con vapor y destilación al vacío? Y la última pregunta, ¿cuál es la relación de la presión de vapor y de la volatilidad de las sustancias? Ok, gracias. Y al final, pues bueno, viene la bibliografía. Ok, chicos. Como ven, la práctica aparentemente está sencilla. Ajá, digo aparentemente. El experimento es muy sencillo, lo hacen a lo mejor en unos 40 minutos. Y bueno, lo que sí es más engorroso es hacer todos los cálculos que hay que realizar. ¿Ok? Bueno, ya leímos la práctica, ya más o menos tenemos el panorama de lo que se trata esta práctica. Entonces, si ustedes recuerdan, en física por ahí también vieron el concepto de presión y decía que la presión, pues nada más era la fuerza que se ejerce sobre una determinada área. Ajá. En este caso, nosotros vamos a ver ahora el concepto de presión de vapor. Por ahí les acabo de enviar más fotos de esta práctica. Ajá. Entonces, en una de las fotos que les envié, que son fotos de acetatos que yo tengo aquí, que bueno, que tuve que hacer para poder trabajar en línea, entonces tengo que la presión de vapor, si nos ponemos en esa foto, donde tienen presión de vapor en color azul, ¿ya la tienen? Ya. Ok, entonces ahí les puse que la presión de vapor se define como aquella presión a la cual un líquido en estado puro y su vapor están en equilibrio a una determinada temperatura. Ajá. Entonces, para nosotros eso es presión de vapor en físico-química en general. ¿Por qué estamos diciendo que dice a la cual un líquido en estado puro? ¿Por qué decimos que de un líquido? Porque realmente con lo que trabajamos la mayor parte del curso de Físico-Química 2 son líquidos. Entonces sabemos que los líquidos pues tienen una estructura intermedia entre los gases y los sólidos. Y bueno, estos líquidos se caracterizan por presentar así como los gases, una isotropía. ¿Qué quiere decir? Igual comportamiento en todas las direcciones y desde luego sabemos que los líquidos tienen fluidez. Ahora, sabemos que los líquidos también tienen características microscópicas y características macroscópicas. Dentro de las características microscópicas, pues sabemos que existen fuerzas de atracción, que en este caso también pueden ser fuerzas de cohesión. Existen fuerzas de repulsión y bueno, en este caso, para este tipo de fuerzas, ambas se encuentran en equilibrio. En el caso de las macroscópicas, tenemos que los líquidos presentan un volumen definido, adoptan la forma del recipiente que los contiene por ser fluidos y tienen más características. ¿Alguien me puede mencionar qué otras características tienen los líquidos? Que toman la forma de acuerdo al recipiente en el que se encuentran. Sí, ya lo mencionamos. ¿Qué otra característica tienen? Por ejemplo, diferentes puntos de ebullición. Tienen diferentes puntos de ebullición. ¿Qué más? Sus moléculas no están tan como pegadas como las del sólido, pero tampoco tan libres como las del gas. ¿Es cierto? ¿Qué otra característica? Las densidades. ¿Cómo es su densidad? Bueno, aquí la Pues densidad sabemos que es mayor que los gases, pero menor a un sólido. Ajá.
¿Qué quiere decir? Pues que entonces tienen densidades intermedias. Ajá. ¿Algo ¿Podría más? ser otra que tienen un volumen fijo? Ajá, tienen volumen definido. ¿Cómo son las fuerzas de cohesión? ¿Iguales? Bueno, la atracción entre sus moléculas es igual, ¿no? Ajá, es igual, pero son relativamente mayores en este caso comparado con los gases. Bueno, ya mencionamos algunas características de los líquidos que ustedes igual ya conocen. Ajá. Otro de los conceptos importantes que debemos tener presentes para esta práctica es la temperatura de ebullición. Entonces ya sabemos que vamos a trabajar con una sustancia pura, que en este caso va a ser agua, etanol, metanol, acetona. Ajá. Y ya vimos qué características presentan los líquidos. Digo, porque van enlazadas unas con otras. Ahora, la parte de nuestro experimento también requiere de calor y por lo tanto al aplicarle calor vamos a tener una temperatura de ebullición. Entonces ahí les puse el concepto que la temperatura de ebullición es aquella a la cual la presión de vapor del líquido es igual a la presión externa. Ajá. ¿De acuerdo? Bueno, Sí. ahora, ¿qué tiene que ver esta temperatura de ebullición? Pues tiene que ver con la ecuación de Clausius-Clapeyron, que por ahí ya la leyeron en el manual, y que bueno, yo se las acabo de poner ahí de una forma más sencillita. Partiendo de la derivada de la presión, con respecto a la presión, vamos a tener un delta H de vaporización, que finalmente eso es lo que me interesa calcular de esta práctica, el delta H de vaporización de cada sustancia, ya sea el agua, el etanol o el metanol o la acetona. Ajá. Entonces ahí tengo mi ecuación de Clausius-Clapeyron. Empezamos con la derivada, la integro, entonces tengo que la integral de la derivada de la presión con respecto a la presión va a ser igual a delta H de vaporización sobre R, recordando que R es la constante universal de los gases y que también tiene un valor y tiene una función para esta ecuación. Nuevamente la integro con respecto a la temperatura, la integral con respecto a la temperatura entre la temperatura al cuadrado, entonces ahí la obtengo y lo que estamos viendo no es más que puros, ahora sí, pasos ahí algebraicos, que finalmente lo que me interesa es que el logaritmo de la presión es igual a menos delta H de vaporización sobre R por el inverso de la temperatura más la constante. Ajá. Si ustedes observan esa ecuación, al final, ahí en letras rojas, tengo que el logaritmo de la presión se encuentra en el eje de las Y. Es igual a menos M, que en este caso es la pendiente, por X, que es el inverso de la temperatura, más C, que es una constante. Ajá, que no es más que la ecuación de la recta. Y ahí tengo pintada dos gráficas. En esa gráfica, en la primera gráfica estoy representando la presión de vapor en milímetros de mercurio, ajá, contra la temperatura en grados centígrados. Y ese es el comportamiento que yo voy a obtener de cualquier sustancia pura que me ponga a trabajar. Entonces, ese es el primer comportamiento, una curva. Para poder encontrar la ecuación de la recta y linealizarla y aplicar la ecuación de Clausius-Clapeyron, yo tengo que sacar entonces el logaritmo de esa presión de vapor contra el inverso de la temperatura en grados Kelvin, que es lo que me piden llenar en las tablitas. Ajá. Ahora, el valor de R con el cual voy a trabajar va a ser de 8.314 kilojoules sobre mol Kelvin. Ese es el valor de R que yo necesito para poder calcular el delta H de vaporización. Entonces, yo trabajo mis datos por regresión lineal. Ajá. ¿Qué datos voy a meter? En el eje de las X voy a meter el inverso de la temperatura y en el eje de las Y el logaritmo de la presión. Por regresión lineal saco el valor de A, de B y de R. Ajá.
El valor de B es el valor de la pendiente, es decir, el valor de M. Entonces ahí en la formulita que tengo en rojo dice que M es igual a menos delta H de vaporización sobre R. Si yo conozco el valor de la pendiente, porque la saqué por regresión lineal, ¿qué es lo que hago para calcular delta H de vaporización de mi sustancia pura? Pues nada más despejo. Si conozco el valor de la pendiente y conozco el valor de R, nada más despejo y entonces calculo delta H de vaporización. Ahora, ¿mi delta H de vaporización será positiva o será negativa? En este caso, el valor de la pendiente va a ser negativo. Ajá. Y el delta H de vaporización tiene un valor ahí negativo de la ecuación. Entonces, al hacer el despeje me va a quedar un delta H de vaporización positivo. Ajá. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Si es un delta H de vaporización positivo, quiere decir que entonces si yo necesito energía para poder, en este caso, encontrar la presión que esté ejerciendo ese líquido o esa sustancia pura. Ajá. Lo vamos a ver con un ejercicio. ¿De acuerdo, chicos? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? No. ¿Todo quedó claro? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces ya leímos la práctica, ya vimos ahorita un acetato, que es lo que estamos viendo. Ahora, en el segundo acetato, ¿qué es lo que nos está representando? Nos ponemos, por favor, en el segundo acetato. ¿Ya lo tienen? Ya. Ok. En ese segundo acetato, lo que nos está representando ahora son los gráficos de las curvas de presión de vapor de algunos líquidos típicos con los que se llega a trabajar en el laboratorio. Por ejemplo, en el caso de la acetona, que es la que trabajamos, y en el caso del agua, podemos ver que es muy evidente que la acetona es mucho más volátil que el agua. Por eso tiene ese comportamiento, haciendo el comparativo con el agua. Tenemos, por ejemplo, el ácido acético primero y después el agua. Entonces aquí el ácido acético tiene una presión de vapor mucho menor que el agua. También les puse ahí en pequeñito el comportamiento del logaritmo de la presión contra el inverso de la temperatura y tiene ese comportamiento ahora, tienen una línea recta. Ajá, ese es el comportamiento. En el gráfico de abajo donde dice punto triple, tenemos que la presión en atmósferas contra la temperatura en grados centígrados, tenemos los tres estados de agregación, sólido, líquido y gas. Y bueno, ahí ahorita lo vamos a ver en una foto más adelante. Ese puntito rojo me está indicando que es el punto triple, es decir, donde los tres estados de agregación se unen. Entonces ahí tengo el punto triple. Ahora, ¿qué aplicaciones tiene ver esta práctica en general? Bueno, de las aplicaciones, una sería conocer el grado de toxicidad de ciertas sustancias, otra para la fabricación de esencias y perfumes, para el manejo de calderas y de ollas de presión, para plantas secadoras, para la fabricación de plásticos. Entonces, tiene muchas aplicaciones el ver la práctica de presión de vapor. Sin embargo, bueno, ahí les puse nada más algunas para que ustedes las tengan como referencia. Ajá. Bueno, en la siguiente foto, después de esto les mandé por ahí una foto. Esas son unas infografías que trabajé con los semestres anteriores, que son de los mismos alumnos que ustedes, bueno, de ustedes mismos que hacen, que yo les dejo para trabajar. Y bueno, ahí nuevamente vemos la ecuación de Clapeyron y podemos ver con mayor precisión el gráfico que les estaba mostrando de la presión contra la temperatura. Ahí vemos el punto triple y el punto crítico, que probablemente en teoría ustedes ya lo revisaron. Y bueno,
También podemos observar el comportamiento en una de las esquinas ahí, la presión de vapor contra la temperatura nuevamente de algunas sustancias puras, como el agua, el etanol, la acetona y el éter etílico. Ahí tenemos que incluso el éter etílico es mucho más volátil que la acetona. Ahora, ¿qué tiene que ver la volatilidad con esta práctica de presión de vapor? ¿Alguien me puede responder? Pues podría ser para los perfumes, ¿no? Porque hay algunos perfumes. Bueno, le comento porque hay algunos perfumes de Avon que al poco tiempo ya no huelen. Entonces, esto me quiere decir que se volatilizan más rápido que otros. Ajá. Entonces quiere decir que la volatilidad es la capacidad de una sustancia de evaporarse a una temperatura. Ajá. Entonces está relacionada con la temperatura de ebullición, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si tiene una mayor volatilidad, pues va a tener una presión de vapor mucho menor. Ajá. Eso ahorita lo vamos a ver. Bueno, usted decía que de acuerdo a los perfumes de Avon, pero ¿saben por qué se volatilizan muy rápidamente? Ya lo dijo su compañero, por el alcohol que tienen. Si ustedes observan los ingredientes o son curiosos en ver en el envase cuando se ponen su perfume, el contenido o los ingredientes de los cuales está hecho su perfume, van a ver que la mayoría tiene algún tipo de alcohol. Ajá. Y bueno, obviamente se van a volatilizar. ¿Qué es lo que hace que un perfume perdure más en nuestra piel o ya sea en nuestro cabello o en el lugar donde nos los pongamos? Va a depender en este caso del fijador. Lo que encarece a los perfumes es el tipo de fijador que se le pone. Ajá. Y la esencia. En realidad, el fijador es mucho más caro que la esencia. Por esta razón, hay perfumes carísimos, porque el fijador que tienen, pues es un fijador de larga duración y por lo tanto, pues es más caro el perfume. Si ustedes observan los perfumes, como dice su compañero, de Avon o de Jafra, no traen fijador. Por eso es que se ponen el perfume, dura poquito y con el tiempo pues ya ni se empieza a volatilizar y ya ni huele a perfume. En el caso de los Pin Herrera y esos perfumes caros, es caro, por eso es muy caro ese tipo de perfumes, aunque la esencia es un poco más económica que el fijador. Ajá. Bueno, todos saben cómo se maneja o cuál es el funcionamiento de una olla express. Vamos a ponerlo ahora, presión de vapor en la olla express. ¿Todos saben manejar una olla express o han visto cómo se maneja una olla express en casa? Sí. A ver, platíquenos, por favor. ¿Yo mismo o quiere que alguien más participe? No, pues usted mismo. ¿Está participando usted? Bueno, va. Pues en casa se utiliza para cocinar algunos alimentos que requieren poco tiempo, porque sí sale diferente, por ejemplo, creo que la carne, precisamente, por ejemplo, cuando se hace caldito de res, se hace diferente a si uno lo pone en olla normal. Y a presión, pues siento que se concentran mejor los jugos de todo este caldito. Bueno, y también para los tamales, ¿no? Que también se ven ricos. Ok, ya nos está así como quedando hambre. Pero ¿cómo funciona la olla express? La olla express funciona o sea, lo que pasa es que al momento de meter el agua y a ponerlo a hervir, pues sale vapor, ¿no? Entonces, como esta olla está sellada, no deja que el vapor salga, entonces las moléculas pues empiezan a tener un movimiento mayor, lo que hace que pues la comida se cocine más rápido, ¿no? Ok, así es, pero bueno, vamos por partes entonces. Ya más o menos sí ustedes saben cómo funciona su olla express. Ajá.
qué es lo que se pone y todo, ¿no? Bueno, tenemos nuestra olla. Sabemos que la olla pues es una olla metálica que tiene una valvulita, algunas tienen un manómetro ya integrado, algunas no. Bueno, algunas cuentan incluso hasta con un termómetro más o menos para saber a qué temperatura. Ok, tienen su olla, ya la pusieron en su estufa. Ya pusieron su alimento a cocer con una cantidad suficiente de agua que ustedes consideran que es la necesaria para cocer su alimento, ¿ok? Entonces, yo cierro, bueno, ya le puse todos los condimentos para mi alimento, como lo vaya a guisar o lo que vaya a guisar. Cierro mi olla herméticamente. ¿Qué queda atrapado en la olla? Aparte Pues del aire y agua. el aire, efectivamente. Ajá. Entonces, ese aire que se va a calentar obviamente con el alimento y el agua, ese aire es el aire que se va a empezar a calentar y que va a ayudar, en este caso, una vez que ya cerré herméticamente mi olla y le puse la valvulita y ya le puse calor, en este caso la flama de la estufa, el calor que está emanando, entonces va a empezar a calentar. Ese aire caliente es el aire que sale disparado a través de la valvulita. Es el silbido que en este caso hemos escuchado. Cuando dicen las abuelitas o dice la mamá, ya subió la olla. ¿Qué quiere decir? Ya está liberando ese aire caliente que se generó dentro de el cocimiento de mi alimento, ¿sí? Entonces, esa agua que ya se está produciendo y que se está calentando y que está generando ese vapor caliente, ese vapor sale disparado, o ese aire caliente, como le quieran llamar, sale disparado. Entonces ya le empiezan a tomar la temperatura, bueno, algunas la temperatura ya la traen, algunas la presión. Entonces ya está subiendo a una presión, a una temperatura, y ya nada más es cuestión de tomarle el tiempo para que se caliente o para que se cosa mi alimento. Ajá. Entonces así funcionan las ollas express, precisamente bajo este fundamento físico-químico de presión de vapor. Se genera una presión dentro de la olla, una presión de vapor que sale disparada y que, bueno, nosotros con el tiempo pues ahí le checamos más o menos en cuánto tarda para cocerse nuestro alimento. Más o menos, ¿sí nos quedó claro? Las autoclaves también se ve este fundamento físico-químico de presión de vapor. Obviamente aquí el vapor que se genera es un vapor en seco, ajá, que va a esterilizar mi material. Y bueno, también ese tipo de autoclaves tienen un manómetro, tienen un termómetro para medir la temperatura. Obviamente hay autoclaves pequeñitas y hay autoclaves gigantescas, pero el fundamento sigue siendo el mismo. Ajá. Presión de vapor, temperatura, presión. Ajá. Bueno, vamos a pasar entonces a la parte experimental. Bueno, por ahí también les mandé otra infografía donde vienen los conceptos. Entonces, ¿qué conceptos vimos? Vimos presión de vapor, vimos temperatura de ebullición, vimos lo que es la volatilidad. Ya dijimos que la volatilidad es la capacidad de las sustancias de evaporarse a una temperatura en grados centígrados o a una temperatura dada, ¿sí? Entonces, ya vimos esos tres conceptos. Por ahí viene otra, que les envié, otra fotito donde viene otra infografía que ya también en su momento escogí, y vienen, por ejemplo, ahí también lo que es presión de vapor, la ecuación de Clapeyron, la temperatura de ebullición, viene lo que es volatilidad y temperatura. Ajá. Estas se las envío nada más como para retroalimentarnos de la información que, bueno, ya vimos en el manual, que, bueno, no vienen como conceptos como tal en el manual, pero sin embargo hay que tenerlos presentes. Y por ahí les envié la última foto, ahora sí, la parte experimental que nosotros vemos. Si nos ponemos en esa foto, por favor. Resumen del protocolo que ya leyó por ahí su compañerita. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Ok. Sí, profesora. Entonces, este es así como que un resumen
que les hice para saber. Entonces, datos experimentales. Ajá. ¿Qué datos experimentales voy a tener? Voy a tener temperatura en grados centígrados y presión manométrica en milímetros de mercurio. ¿Cómo los voy a obtener? Les hice un pequeño diagrama de flujo en la parte, así lo ven así de frente en la parte derecha, donde dice colocar 10 mililitros de la muestra en un matraz. Este es un matraz pequeñito que tenemos y que viene adaptado, en este caso, en el dispositivo. Si recordamos en el dispositivo de la práctica, ese dispositivo tiene un tubo calefactor. En lugar de tubo calefactor, nosotros les damos un matraz balón especial para ese dispositivo, que es como de 100 mililitros. Entonces ahí colocamos nuestra muestra, que son 10 mililitros. Primero empezamos con agua. Coloco mi agua y le voy a colocar cuerpos de ebullición. Les damos cuerpos de ebullición que son de vidrio. Ajá. Entonces, ese matraz está conectado a un refrigerante y obviamente está tapado con un tubo horadado, con un tapón horadado que tiene integrado un termómetro. En ese termómetro yo voy a medir la temperatura del sistema. Ajá. Entonces, ese matracito está conectado a mi refrigerante y este refrigerante a su vez está conectado a un frasco compensador. Ese frasco compensador me va a servir para hacer vacío. ¿Cómo hago el vacío? Tenemos una máquina en el laboratorio para hacer este vacío. Entonces, hacemos vacío de 25 a 30 centímetros, que es lo que observamos en el manómetro. Entonces, mi manómetro de mercurio va a subir 25 a 30 centímetros y este manómetro está pegado a una tabla y en esta tabla tiene una cuadrícula que no son más que hojas. En este caso son hojas milimétricas y cada cuadrito vale 0.5. Entonces ahí nosotros vamos contando los cuadritos hasta que lleguemos a 25 o a 30 centímetros. Se marca con un masking o se marca ahí con un lápiz o con lo que ustedes quieran marcar esa altura. Ajá. Entonces, una vez que ya hice vacío, entonces ahora cierro el sistema. Ese frasco compensador está ligado a una manguerita de látex, que es por donde hace el vacío, y se cierra con una pinza Amor. Ajá. Entonces ya cerré el sistema con la pinza Amor. ¿Por qué digo que el sistema? Porque así lo manejamos en físico-química con esos conceptos. El sistema se refiere a todo el dispositivo para determinar presión de vapor. Entonces ahora sí voy a calentar mi sistema con el micromechero, como ya lo leyeron ahí, con la flama de un cerillo. Por eso les damos un micromechero. Esa flamita, que es como la de un cerillo, a veces es difícil de controlarla porque se apaga muy fácilmente, pero no imposible de mantenerla. Ajá. Entonces ya tenemos el calentamiento ahí. Una vez que empieza a calentarse, obviamente se va a empezar a proyectar, por eso tiene los cuerpos de ebullición, que en este caso son perlitas de vidrio. Se empieza a proyectar, entonces ya está generando un calentamiento, ya está generando un vapor, mi solución, en este caso el agua, etanol, metanol o acetona. Entonces ya está generando ese vapor que se está generando me alcanzó una temperatura que voy a registrar, en este caso, a través del termómetro. Cuando la temperatura permanece constante, quiere decir que ya no sigue aumentando. En ese momento yo voy a tomar la presión manométrica en el manómetro de mercurio. Ajá. Entonces voy a tener pares de datos, temperatura y presión manométrica. Y así hasta que tenga por lo menos 15 pares de datos. Una vez que ya tengo mi primer par de datos, ahora sí, abro el sistema. ¿Para qué abro el sistema? Para liberar ese calor o ese vapor caliente que ya se generó y para que también a la vez entre aire frío. Entonces al abrir el sistema, ¿qué pasa? La temperatura disminuye, es decir, se empieza a enfriar mi sistema un poquito. Libero esa presión, vuelvo a cerrar con las pinzas Mohr,
Entonces, una vez que cierro, vuelvo a calentar mi sistema hasta obtener una nueva temperatura y una diferente altura en el manómetro y obtengo otro par de datos. Ajá. Obviamente esta temperatura tiene que ser mayor a la primera y así sucesivamente hasta que tenga 15 pares de datos, temperatura y presión manométrica. ¿De acuerdo? Como ven, el experimento probablemente no es tan difícil, pero a lo mejor ya cuando lo estemos haciendo en el presencial, probablemente ahí en algún momento se los llegue a mostrar. Bueno, una vez que ya tengo esos datos de presión manométrica, lo primero que voy a hacer en donde dice resultados, ahora me paso del lado izquierdo donde dice resultados, tengo ahí que la presión del sistema es igual a la presión atmosférica, que era lo que les decía, trabajamos con 585 milímetros de mercurio, menos la presión manométrica, que es la que yo obtengo experimentalmente. Entonces, como punto número 1, con esos datos de presión manométrica calculo la presión del sistema y esta presión del sistema va a ser la presión de vapor. Posteriormente, en otra tablita, que es la tabla 2 que viene ahí en el manual, voy a calcular la temperatura en grados Kelvin. Es decir, esa temperatura que en grados centígrados la paso a grados Kelvin. ¿Cómo las paso? Pues sumando 273.15. Después voy a graficar la presión de vapor contra la temperatura en grados centígrados. Esa presión de vapor que está en milímetros de mercurio y la temperatura en grados centígrados me va a dar ese comportamiento. Primero tengo a la acetona, luego al etanol y al último tengo al agua. Luego voy a obtener el logaritmo de la presión y el inverso de la temperatura, que son datos que me piden para llenar la tablita. Y por último después en el punto número 5 voy a graficar el logaritmo de la presión contra el inverso de la temperatura. Y entonces ahí, de ese gráfico que obtengo una curva, ya lo estoy linealizando. Y por último, en el punto número 6, voy a obtener la pendiente por regresión lineal, aplicando la ecuación de Clapeyron que ya explicamos, para calcular el delta H de vaporización, que va a ser en este caso positivo, como ya lo había mencionado anteriormente. Entonces, ¿qué es lo importante de esta práctica? Encontrar el delta H de vaporización de cada una de las sustancias. Y por ahí en la parte del cuestionario me piden que calcule el porciento de error. Calculamos el porcentaje de error. Una vez que yo conozco el valor experimental, de la sustancia pura, yo les doy el dato teórico, en este caso el delta H de vaporización del agua, del etanol y de la acetona y del metanol, para que ustedes calculen el porciento de error. Sacamos el porciento de error, que es lo que nos piden en la parte del cuestionario, y bueno, eso es lo que se reporta. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? Yo, maestra. A ver, ¿escucho? En la parte 1, donde dice resultados, pues se va a hacer, ¿no?, una resta. Después, en los pasos 2 y 3, ahí sí ¿me lo podría volver a repetir? Por favor. Maestra, creo que se muteó. A ver, ¿sí me escuchan? Sí, ya, maestra. Ok. Si nos ponemos, por favor, en la parte donde vienen las tablitas que hay que llenar, ustedes me indican cuando ya las tengan. Ok, ¿ya las tenemos? Ya. Ok, en esas tablitas, ¿sí? Ahí tienen presión manométrica en milímetros de mercurio. Ese dato yo se los voy a dar ahorita en un momento. Tienen la temperatura en grados centígrados.
Esa temperatura que yo les dé hay que pasarla a grados Kelvin, que es el punto número 2 que usted me está preguntando, compañerito. Ajá. Entonces, ahí hay que pasar de grados centígrados a grados Kelvin. ¿Cómo lo paso? Sumando la temperatura de grados centígrados más 273.15 grados Kelvin. Ajá. Entonces, con eso ya paso a grados Kelvin. Y luego calculo la presión de vapor. ¿Cómo calculo la presión de vapor o la presión del sistema? Con la formulita que viene aquí en la foto que les envié. Presión del sistema es igual a la presión atmosférica menos la presión manométrica. ¿Qué quiere decir? 585 menos lo que yo les dé como dato. Va a llegar un momento en el que en el aparato la presión manométrica y la presión atmosférica se igualen. ¿Qué quiere decir? Que va a llegar a 0. Es decir, en el manómetro de mercurio se van a igualar las dos ramas. La rama que está conectada al dispositivo y la rama que está, se puede decir que al aire libre, que es la presión atmosférica. Va a llegar un momento en el que se van a igualar esas ramas y entonces en ese momento se terminó mi experimento. Es decir, alcanzó la temperatura de ebullición de mi sustancia pura. En ese momento, si recordamos el concepto de temperatura de ebullición, en el cual dice que la temperatura de ebullición es la temperatura en la cual la presión de vapor de un líquido en un sistema se iguala con la presión atmosférica. Ajá. Entonces, una vez que ya se igualaron esas presiones, en ese momento yo tengo mi temperatura de ebullición. Y esa temperatura de ebullición me voy a dar muy fácilmente cuenta de que ahí en ese momento se terminó mi experimento. Ajá. Entonces, regresando a la tablita, ya calculé la presión de vapor. Ahora voy a sacar el inverso de la temperatura por 10 a la menos 3. Como ya está indicado ahí, todos los resultados les van a dar 10 a la menos 3. Esa es la temperatura en grados Kelvin, es decir, 1 sobre la temperatura en grados Kelvin. Y luego al final le voy a sacar el logaritmo de la presión de vapor. Meto mis datos por regresión lineal, obtengo el valor de A, de B y de R, que ya me lo va a dar la calculadora, que R, recordando, es el factor de correlación que ustedes debieron de haber visto en Físico-Química 1 en la primera práctica de Filosofía de la Medición y de la Incertidumbre. ¿De acuerdo? Ok, chicos. Hasta aquí, ¿alguna otra pregunta? ¿No? ¿Usted nos va a mandar los datos como en una manera de tabla en PDF o algo así? No. Ahorita vamos a trabajar todos. Ajá. Preguntas, ahorita paso a ese punto. Preguntas, comentarios. ¿No? Maestra, No. A ver, escucho, Alberto. ¿cree que pueda mandar las infografías, pero con el archivo, no sé, PDF o PNG? Porque sí se me hacen muy interesantes, pues tenerlas para estudiarlas. Únicamente por foto se las acabo de enviar. Ah, entonces no Sí, tiene el archivo original. no. ¿Qué Ah, cree que ¿Y qué cree que, bueno, traté de rescatarlas, me volví a meter, pero ya no me aparecen los links. Entonces, afortunadamente, cuando mandaba las evidencias también a las autoridades, algunas las llegué a imprimir, no tengo todas, pero algunas que las llegué a imprimir, por eso las tengo aquí en físico y les envié foto para que ustedes las vieran, pero sí se ve en la foto. De hecho, si ustedes van al internet o si tienen la forma de imprimirlas a través del WhatsApp, se puede imprimir la infografía. Sí, es que le comento porque, bueno, precisamente en la foto de WhatsApp que envió no se alcanza a distinguir bien algunas letras, pero, o sea, si usted la ve bien es porque, vaya, es el origen.
pero ya como nosotros la estamos viendo, o sea, como que se está repitiendo, se pierde la calidad de la imagen y por eso le hacía el comentario de que si nos podía enviar el original, pero pues ya nos dijo que pues ya no se pueden recuperar. Sí, es que no sé bueno, qué está pasando, no sé si nada más a mí me pase, pero abrí los links y me dice que ya no puedo tener acceso a esa información. No sé si porque ahorita con esto de que todavía las clases siguen en línea, de hecho, en las reuniones que hemos tenido recientemente de academia, también en Google Meet, eh, no sé por qué a las maestras les apareció que también ya nada más es determinado tiempo y se corta la llamada. Es que por equipo vamos a trabajar. Necesito que formen equipos de 2 personas, ajá, con quien ustedes crean que van a trabajar. Son 8 alumnos, entonces va a haber equipos de 2 personas, son 4 equipos. Necesito que me manden a través del WhatsApp el nombre de las personas para que yo les dé el número de equipo y así pueda dar ya los datos para poder trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿les parece que dé 5 minutos para que hagan sus equipos? Viajar en auto con la familia y escuchar música sin anuncios que interrumpan es increíble. Pero ¿sabías que puedes tener ese y otros beneficios de Premium sin tener que usar una tarjeta de crédito o débito? Con los métodos de prepago puedes ser Premium pagando con efectivo. Sí, escuchar música en modo offline y con saltos ilimitados sin estar atado a una suscripción mensual con tarjeta. Está buenísimo, ¿no? Spotify Premium prepago. Premium, a tu manera. Haz clic en el banner para obtener más información. Bueno, yo no les pido una bitácora como tal en especial, pero sí necesitan tener un cuaderno a la mano, hojas blancas o cualquier hoja de reuso para hacer las anotaciones del laboratorio. Ajá. Entonces, necesito que anoten, por favor. Vamos a hacer el ejercicio. Un ejercicio con agua. Todos lo vamos a hacer. Ajá. Y luego por equipo les voy a dar datos para trabajar diferentes sustancias por equipo. Ajá. Este ejercicio lo vamos a hacer todos ahorita. Vamos a trabajar el agua. Ajá. Entonces si pueden hacer por favor la misma tabla que viene en el manual para trabajarla. Entonces, en su libreta, por favor, todos construyan la misma tabla que viene en el manual, ¿de acuerdo? Cuando ya terminen la tabla, me indican, por favor. Ajá. Y luego ya por equipo, les voy a dar distintos datos para trabajar. Entonces, vamos a trabajar con agua. Entonces, en la primera columna, donde tienen presión manométrica, voy a dictar los datos, ¿ok? Si por alguna razón les falta uno, me dicen. En total son 19 pares de datos. Ok, número 1, 443. Segundo, 412. Tercero, 392. En el cuarto dato es 366.
El número 5, 345. El 6, 329. El 7, 316. El 8, 289. El 9, 271. El 10, 245. El 11, 227. El 12, 205. El 13, 174. El 14, 148. El 15, 115. El 16 con 97. El 17 con 69. El 18 con 33 y el 19 con 0. ¿Les faltó alguno? No, profesora. Ok. Vamos a llenar la segunda columna, la temperatura en grados centígrados. Ajá. La primera columna, presión manométrica, se los dicté en milímetros de mercurio. Ajá. Ok. Segunda columna, temperatura 60.5. Número 2, Maestra, 64. ¿Qué dijo? ¿60 punto qué? Estoy dictando 60.5. Gracias. La primera temperatura. Ok. Segundo, 64. Tercero, 66. En el cuarto, 69. En el 5, 71. Es que como tengo dos perritos y pasa la gente. ¿No? En el siguiente, para el número 6, 72.7. En el 7, 74. En el 8, 76. En el 9, 78. En el 10, 79.5. En el 11, 81. En el 12, 82. En el 13, 84.2. En el 14, 86. En el 15, 87. En el 16, 88.5. En el 17, 90. En el 18, 91. Y en el 19, 93. Como ustedes pueden ver, en el último dato tengo presión manométrica 0 y la temperatura 93. ¿Qué quiere decir? Que la presión atmosférica y la presión manométrica se igualaron y entonces alcanzó la temperatura de ebullición, que fueron 93 grados. Esa es la temperatura a la cual ebullió el agua en el laboratorio. Estos son datos experimentales que se obtuvieron en algún momento cuando era presencial. ¿De acuerdo? Bueno, ya llenamos la columna número 2. ¿Les faltó algún dato? No. No. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llenar la tablita. Entonces, esa temperatura que les acabo de dictar hay que pasarla a grados Kelvin, recordando que hay que sumar a esa temperatura 273.15. Ajá. ¿De acuerdo? Bueno, lleno la tercera columna, lleno la cuarta columna. ¿Cómo voy a llenar la cuarta columna? Me dicen que es presión de vapor. ¿Cómo quedamos que es para llenar la cuarta columna? Presión atmosférica menos presión manométrica. Ok, entonces 585 milímetros de mercurio menos ¿cuánto? 443. Menos 443. Ajá.
todos los datos que les acabo de editar están en milímetros de mercurio. Entonces, van a llenar esa columna, van a hacer esos cálculos, 585 menos lo que les acabo de dar. Ajá. Y luego van a sacar el inverso de la temperatura, 1 sobre T, que es la temperatura en grados Kelvin, pero primero hay que hacer la conversión, y luego sacar el logaritmo de esa presión de vapor que ya ustedes calcularon anteriormente. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí. Ok. Una vez que ya tienen toda su tablita llena de esos datos, primero hay que llenarla. ¿Qué es lo que van a hacer? Por regresión lineal van a calcular el valor de A, el valor de B y el valor de R. Yo aquí ya tengo el resultado. Nada más es para que ustedes me digan cuál es su resultado y yo les diga si está bien o está mal. Ajá. Entonces, nos ponemos a trabajar. En cuanto termine la mayoría, me indican por favor.